Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, quiero recordarles que estamos en el capítulo 1 y estamos viendo una introducción a las carreteras. Entonces, acá estamos definiendo algunos parámetros y definiciones de lo que es una carretera, en la visión de que obviamente nos vamos a efectuar primeramente instancias de diseño. Luego vamos a ver cómo se controlan las vías carreteras, qué competencias tienen sobre los caminos las diferentes instituciones y finalmente vamos a ver los tipos de proyectos que se pueden abordar. La última clase hemos definido qué es una carretera, para qué sirve, ¿sí?, cómo está compuesto y qué se requiere para dimensionar la misma. De todas maneras, les digo, ¿no? Una carretera es una infraestructura. Al decir eso, yo les he dicho que es algo que se tiene que construir. Luego, obviamente, esa construcción tiene que garantizar el tránsito libre de los vehículos en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos nosotros planificar un tiempo determinado para trasladarnos de un punto a otro punto sobre la carretera. Luego, finalmente, su composición de la carretera. Hay carreteras que tienen una calzada que se llaman bidireccionales y hay otras carreteras que tienen dos calzadas y se llaman unidireccionales. Por ejemplo, la carretera Oruro-La Paz es una unidireccional, ¿no? De todas maneras, dentro de la clasificación funcional, es una carretera primaria simplemente. Entonces, además hemos visto también factores que obviamente tienen que ver en el diseño de carreteras. Uno de los factores es el institucional, o sea, cómo hacemos nosotros el trámite para tener un proyecto de una carretera, siempre empezando por la idea, pasando por el perfil y elaborando los proyectos a diseño final, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ahora, institucionalmente, siempre cualquier proyecto tiene que empezar en el municipio, pasar a la gobernación al gobierno central, y el gobierno central puede, obviamente, hacer en este caso, un financiamiento para la construcción de la infraestructura. Luego tenemos los aspectos o factores, que tienen que ver con los factores operacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que necesariamente nosotros tenemos que tener una idea del número de usuarios que vamos a tener en una carretera. Entonces, eso hace que una carretera, obviamente la vamos a diseñar como todo proyecto de ingeniería civil, con un tiempo de vida útil. Entonces, ese tiempo de vida útil en carreteras normalmente va entre 10 a 20 años, ya dependiendo del del pavimento que se va a usar. Si es asfalto, normalmente le damos una vida útil de 15 años. Si es hormigón o pavimento rígido, le damos una vida de 20 años. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la parte operacional. Pero, para saber sobre todo el mantenimiento que tiene que tener la carretera, pues es necesario que hagamos, en todo caso, o tomemos en cuenta la clasificación funcional. Luego hemos visto factores físicos. Ustedes saben que una carretera es más un proyecto y una construcción longitudinal que transversal. Transversalmente, dependiendo de la importancia, puede tener a partir de unos 10 metros, y si es una unidireccional puede tener hasta 30, 40 metros. Pero longitudinalmente, a eso sí se tiene que tomar en cuenta en kilómetros, porque en realidad ahí está el uso de la infraestructura. Entonces, por esa razón tenemos que considerar eso. Luego hemos visto factores ambientales y humanos. Siempre es importante consensuar con los habitantes de la zona cuáles son sus
requerimientos, cómo lo quieren, etcétera, ¿no? Ya les he dicho y les he contado que si no tomamos en cuenta ese factor, puede ser que sea un proyecto, obviamente, que no va a servir eficientemente a la comunidad. Además, otro detalle, hay que respetar la cultura. Ustedes saben, las nacionalidades, bueno, supuestamente tenemos 35, y bueno, esas nacionalidades hay que respetar. Eso viene con usos y costumbres. Entonces hay que respetar esos usos, hay que respetar las costumbres, etcétera, ¿no? De tal manera que el proyecto sea satisfactorio para todos. Luego, finalmente, hemos visto los factores de costos. En la cuestión de costos hay 3 costos que hay que considerar. Un costo de inversión, o sea, cuando se construye la carretera, luego un costo de operación. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Quién lo va a definir el costo de operación? El transportista o el vehículo que va a circular por la carretera. Entonces, ¿qué tiene que ver sobre todo ese criterio? Que los vehículos traten de no gastar mucho combustible, mucho lubricante, mucho neumático, mucho freno, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando nosotros forcemos las pendientes. ¿De acuerdo? Entonces hay un parámetro, que eso es a nivel mundial, el 8% como pendiente máxima. Aunque en caminos podemos aceptar más, hasta un 12-15%. Pero no más de eso, porque si no, no la vamos a hacer estrictamente nada funcional. Entonces, eso es lo que no queremos que suceda. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que considerar en la parte operacional y la parte de mantenimiento. Desde el primer día, en una infraestructura de caminos, se tiene que tomar la previsión de hacer mantenimiento. A ver, les doy un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa cuando uno está viajando? Normalmente puede adquirir, por decir sal, un refresco, ¿sí? En un envase desechado. Entonces terminan de consumir el refresco. ¿Qué hacen normalmente? Abren la ventana y lo botan, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve la carretera? Pareciera que fuera un basurero. Entonces, fíjense, desde efectuar ese tipo de limpieza ya es hacer mantenimiento. Entonces, por esa razón, nunca debemos descuidar los mantenimientos en una carretera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos visto en la última clase. Hoy vamos a continuar con la clasificación de las carreteras. Hay 2 tipos de clasificación y lo primero que vamos a ver es la clasificación administrativa. ¿Ya? Entonces, esta clasificación ha sido definida el año 1998, un 21 de agosto, con el Decreto Supremo número 20, ¿qué número es? 25134, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros hasta la fecha. Esta es la última clasificación que tenemos en las carreteras. Entonces, ¿cómo se ha hecho esa clasificación? Bueno, en realidad se ha dividido y se ha aparejado, digamos, a la cuestión política. Entonces, la primera clasificación es la red vial fundamental. Entonces, ¿quién lo administra? La red vial fundamental, la Administradora Boliviana de Carreteras, que resultaría ser la ABC. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están involucradas las principales carreteras que tenemos en nuestro país. Ahora, obviamente, que esta institución, me refiero a la ABC, tiene las siguientes competencias sobre la red vial fundamental. El primero, vincular las capitales políticas de los departamentos. Ustedes saben que tenemos 9 departamentos y todas esas capitales, tienen que estar obviamente vinculadas, ¿sí? Con una carretera. Nosotros consideramos que mínimamente la carretera tiene que estar asfaltada, ¿sí? Entonces eso es lo que se está pretendiendo y yo considero que este año vamos a cerrar este problema
de vincular las capitales políticas de los departamentos. El único que falta es Cobija, ¿no? El departamento de Pana, pero que ya se ha llegado a unos 60 kilómetros antes de Cobija. Pues se está haciendo la construcción del último tramo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que está sucediendo. El otro detalle es permitir la vinculación de carácter internacional, conectándose con las carreteras principales existentes con los países limítrofes. Ustedes saben que Bolivia es el corazón de Sudamérica y tiene 5 países vecinos, ¿no? Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, ¿de acuerdo? Entonces, para cada uno de esos países tenemos puntos de contacto, ¿no? Así de rapidito, digamos, para el caso de Chile, los puntos de contacto serían Ollagüe, Pisiga y Tambo Quemado, ¿de acuerdo? Para el caso del Perú serían, por ejemplo, Desaguadero, ¿sí? Y más al norte hay otros puntos de contacto, pero de menor importancia. Y justo hay un punto en el mapa de Bolivia, podemos ver, donde es frontera con Brasil al lado este y es frontera con el Perú al lado oeste. ¿De acuerdo? No me acuerdo bien el nombre, pero ese es el último punto que se está obviamente gestionando para que tengamos conexión con esas carreteras. Tanto en el lado peruano y en el lado brasilero, la carretera ya está asfaltada. Lo que nos falta es en el lado boliviano. ¿De acuerdo? Usted sabe que a medida que va pasando el tiempo, todos los puntos de nuestro país están resultando ser importantes. Con el Brasil tenemos el punto de contacto en Cobija, después bajando hacia Santa Cruz, bajando hacia el Beni tenemos Riberalta, más abajito tenemos San Ignacio, más abajito tenemos Puerto Quigazo con Puerto Suárez, que están casi juntos. Más abajito tenemos el final de la Ruta 6 con el Paraguay. Más abajito tenemos el Lito Oruro, ¿sí? Que enlaza a partir de Villamontes y obviamente es colindante a la República del Paraguay. Más hacia el oeste tenemos Pocitos, o en el caso boliviano sería Yacuiba. Un poco más al oeste tenemos Bermejo y más al oeste tenemos Villazón, ¿no? Entonces son los puntos de contacto con los diferentes países limítrofes, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que les quiero decir y eso es importante. Probablemente esto hay que ampliar por algunas actividades, sobre todo económicas, pero en todo caso les he ido mencionando algunos puntos importantes por el momento. Bien, otra de las situaciones importantes son conectar con los puntos adecuados de 2 o más carreteras de la red fundamental. Entonces, rapidito, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, en Oruro tenemos la ruta 12. Empieza ahí en Caihuasi, ¿sí? Pasa por Oruro, Toledo, Ancarabi, Huachacalla y llega a Pisiga. Ahora, de donde se inicia, o sea, en Caihuasi, por ahí también pasa la ruta 4. O sea, hay un punto que en todo caso es común a la ruta 4 y a la ruta 12, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando se dice conectar en los puntos adecuados 2 o más carreteras de la red fundamental. Otro ejemplo rápido es Machacamarquita, porque ahí se divide la ruta 1 que va hacia Chayapata y la ruta 6 que va hacia Huarún y Yayagua hasta llegar a Sucre y continúa hasta llegar al Paraguay, ¿de acuerdo? Entonces esos son puntos de contacto, ¿de acuerdo? Y finalmente la cuestión ambiental, les repito, la cuestión ambiental es tan importante que obviamente no la podemos descuidar. Vemos la otra clasificación que serían las redes departamentales. ¿Qué dice para este criterio? Bajo la responsabilidad de gobernaciones departamentales. Ustedes saben que normal o antiguamente, antes de que haya la ABC,
había en Bolivia el Servicio Nacional de Caminos, que obviamente englobaba a todo Bolivia, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos una subsede que se llamaba el grupo 2, si no me equivoco. Ya, pero digamos, hicieron así oficinas importantes para cada departamento. Pero ya cuando apareció la ABC, bueno, dijeron que esas oficinas departamentales pasen a las gobernaciones. Algunas quisieron pasar y otras no. Por ejemplo, en el caso de Oruro. Bueno, tomaron la decisión de que sea una institución, digamos, autárquica, obviamente del Estado, y que sus decisiones y sus determinaciones los tomen ellos directamente. Pero eso en el tiempo ha resultado ser un fracaso. ¿Por qué? Usted sabe, ¿no ve? Por la materia de maquinaria, que todos los equipos se deprecian y obviamente toman valor cero en algún momento. Y eso normalmente es en función del tiempo, por una parte, y en función del uso que se le da. Entonces, eso ha pasado con la maquinaria del CETCAN acá en Oruro. O sea, ellos querían trabajar como una empresa privada, digamos, al estilo de una empresa privada, pero el problema ha resultado que no ha sido muy funcional. O sea, comprar equipo, maquinaria de construcción es más una buena inversión, ¿no? Que me refiero al costo. Mientras que las departamentales, por ejemplo, de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, directamente se han anexado a las gobernaciones. Y ellos, evidentemente, han logrado mejores posibilidades de ser instituciones que han sido respaldadas adecuadamente. Entonces, perdón, ha habido esa diferencia de criterios, pero en realidad creo que acá nos ha faltado un poquito de tino, aunque actualmente, en cierto grado, el CETCAN ya casi depende de la gobernación, ya en cierto grado. Entonces, eso es lo que hay que ver. Pero ¿de qué se ocupan las redes departamentales? Eso quiero decir. ¿Cuáles van a ser sus competencias? ¿Qué cosa tienen que hacer estas redes departamentales? Bueno, el primer paso es la integración departamental. Sí, o sea, en todo caso, ustedes saben que políticamente los departamentos se dividen en provincias, ¿no ve? Y a partir del año 94, las provincias en algunos casos han llegado a dividirse en municipios. Entonces, la institución de desarrollo más importante actualmente son los municipios. Ya las capitales de provincias casi han quedado en desuso. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso nuestro de Oruro, tenemos 16 provincias, ¿no ve? Pero tenemos también 35 municipios. Ahora, ¿quiénes son las comunidades donde más se han anexado a los municipios? Porque ellos sí tienen presupuestos de la participación popular. No es muy expectable, pero de alguna manera sí se puede generar desarrollo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en todo caso siempre se puede ir mejorando, ¿no? Entonces, pero esa es la idea. Ahora, la segunda competencia, conexión con la red vial fundamental. Repito ese criterio, por favor. Siempre, cualquier camino o carretera tiene que acoplarse a la red vial fundamental. Eso en la finalidad de hacer más servicial la carretera. Es que no puedo construir carreteras paralelas. ¿Sí? No porque, qué sé yo, el gobernador sea del MAS y digamos el alcalde de Caracollo es de otro partido, etcétera, nos quieren ver, se hace su propio caminito el alcalde, no, eso nunca, ¿de acuerdo? Tiene que ser siempre integrador las carreteras, por muy peleadas que estén, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que hacer, siempre lleva la premisa la red vial fundamental, y en lo posible hay que conectarse
en cualquier punto pertinente que se vea conveniente. Ese punto pertinente obviamente se llama punto estratégico, nada más. Ya, pero hay que hacer eso. Ahora, también hay caminos colectores que enseguida vamos a ver, que pasando cerca de las zonas productivas permitan una conexión corta a través de caminos municipales. Fíjense, seguimos integrando caminos municipales, o sea, caminos colectores, caminos municipales, siempre a la red vial fundamental. ¿Cuál es el propósito? Llevar la producción a los centros de consumo. ¿De acuerdo? Ese es el propósito. Construimos caminos para que nosotros hagamos un servicio a la sociedad. Y por eso es que siempre, insisto, debemos tener la visión de que tenemos que enlazar a una red vial fundamental. Otro de las competencias, la vinculación de capitales de provincia con la capital de departamento, directamente o a través de la ruta fundamental. Eso es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, Caracollo es un municipio, además es una capital de provincia, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Cómo está conectado con Oruro, que es la capital del departamento? Por una vía principal, ¿vale? ¿Sí? En este caso, por la ruta número 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. Y lo mismo podemos decir de Machacamarca. Machacamarca es también, o Huanuni, mejor. Huanuni es capital de la provincia de Pantaleón de Alegres. ¿Cómo se conecta con Oruro? A través de la ruta 6 hasta Machacamarquita y la ruta 1 desde Machacamarquita a Ora, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que buscar siempre. Bien, después la otra competencia es la conexión con el sistema de transporte intermodal de importancia departamental. A ver, necesito un poquito relataremos. O sea, ¿qué es un transporte intermodal? A ver, ¿cuántos sistemas de transporte ustedes conocen? Que desde la escuela los enseñan. El sistema de transporte. Terrestre, ya, está bien. Pero dentro de lo terrestre, ¿qué sistemas tenemos? Caminero, ¿sí? Y ferroviario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Bueno, antes de que, bueno, hace, mejor diré así, hace unos más de 30 años, el transporte mayoritario, por lo menos hacia el sur del país, era mediante un sistema ferroviario. Hoy en día ya lo han construido una carretera paralela al sistema ferroviario. O sea, me refiero a la carretera Oruro-Chayapata, Chayapata-Cebarullo, Cebarullo-Uyuni, Atocha, Tupiza y Tupiza-Villazón. Hay una carretera. Pero si describimos el ferrocarril, obviamente es lo mismo. O sea, son los mismos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es algo muy importante, ¿no?, a considerar. Ustedes saben que el transporte vehicular actualmente se ha impuesto. ¿Por qué? Porque obviamente adquirir una herramienta, me refiero a un camión, relativamente no es tan oneroso. Pero hacer un sistema de ferroviario, eso sí es oneroso, es caro inicialmente. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Que el costo de transporte por ferrocarril es mucho más bajo que el costo de transporte por vehículo. Entonces, pero, ¿qué ha pasado con el transporte vehicular? Es que obviamente ha tomado mucha mano de obra. Ustedes saben que hay bastante vehículo pesado que se ha dedicado al transporte de carga fundamentalmente. ¿Sí? Mientras que el ferroviario obviamente ha sido desplazado. Como era un medio de transporte, como llamamos,
un medio de transporte público, no público, sino dependiendo del Estado o dependiente del Estado. Entonces, eso ha hecho que, obviamente, en algunas líneas políticas que se ha tenido, no se ha logrado mantener, ¿no?, a subsistir. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia que debemos apreciar del sistema de transporte vehicular con el sistema ferroviario? La velocidad. Ustedes saben, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Entre Oruro y Uyuni, si van por tren, van a llegar en 6 horas. Si van a ir en vehículo, van a llegar en 3 horas. Esa es la otra diferencia, ¿no?, que hay que tomarlo muy en cuenta. Pero podemos ordenar eso, ¿verdad? Para un sistema de transporte de carga podemos usar el ferrocarril, digamos, aunque ya saben que habría duplicidad, y eso evidentemente afectaría a los que se hayan dedicado al transporte. Entonces, es un problemita muy serio al que nos hemos metido. Ahora, de que sea un sistema ferroviario, en este caso interoceánico, ahí sí es otra historia, ¿no? La carga lo pueden recibir en el Brasil, por decir algo, y lo pueden descargar en puertos peruanos, digamos, ¿sí? Entonces, nosotros seríamos solamente una vía de paso, ¿de acuerdo? Pero que de todas maneras eso significaría desarrollo económico, o sea, la importancia de los sistemas de transporte, perdón, es muy importante en la cuestión económica. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Ahora, acá en Oruro no tenemos transporte intermodal. ¿Dónde tenemos? En Santa Cruz. ¿Qué quiere decir intermodal? O sea, si conocen ustedes que en Santa Cruz hay una terminal de bus, ¿no? ¿Sí? Ahí mismo está la terminal de trenes, o sea, en la misma infraestructura. Entonces, ese es un sistema intermodal, ¿de acuerdo? Entonces, eso acá en Oruro, digamos, por las situaciones que se han ido dando, ya no existe, ¿de acuerdo? Ya, pero a eso se refiere, ¿ya? Y desde luego no hay que descuidar la parte de los requerimientos de la protección ambiental. Yo les digo, en cualquier proyecto que es financiado, mucho tiene que ver, obviamente, la cuestión ambiental. Y les aseguro, si viajamos, en cualquier proyecto, al primero que le van a hacer hablar va a ser al ingeniero ambientalista. Él va a hacer una descripción del proyecto. ¿Sí? Entonces, por esa razón, es un detalle bien importante la cuestión ambiental, especialmente en carreteras. Luego tenemos las redes municipales, ¿no? Entonces, bajo la responsabilidad de los municipios. Este es el problema, ¿no? Ya les he dicho que los municipios reciben dinero del Estado en función de la participación popular. ¿Qué quiere decir eso? En función de la cantidad de habitantes que tiene la población. Si son pocos habitantes, recibe poco presupuesto. Si son muchos habitantes, recibe mayor presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Y por esa razón, o sea, ya yendo, digamos, a la conexión con lo que significa las carreteras, es difícil, pues, que un municipio pueda asumir, digamos, la construcción de una carretera. Las más de las veces siempre va a apelar, ya sea a las gobernaciones, y si las gobernaciones no tienen capacidad económica, con seguridad que van a apelar al gobierno central, ¿de acuerdo? Y el gobierno central lo que va a hacer es buscar un financiamiento para poder ejecutar el proyecto, ¿de acuerdo? Esas son las desventajas, pero bueno, algunos municipios sí son capaces de poder establecer eso, pero a ver, en Bolivia, digamos, los municipios más poderosos resultan ser los del eje, ¿no? Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Inclusive nosotros no tenemos mucha fortaleza en cuestión de municipios, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que sucede. A ver, ¿qué tienen las redes municipales? Como dice acá, son caminos alimentadores
de la red departamental y fundamental. Siempre, ¿no? La tendencia es ir de menor a mayor. ¿Ya? Entonces hay que hacer la estrategia del sistema de transporte. La otra competencia es vincular poblaciones rurales, comunidades o centros de producción entre capitales de provincia con capitales de otra provincia o entre capitales de provincia con capitales del departamento. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre ha de ser la idea. O sea, ¿qué pasa? Digamos, en nuestro medio, por lo menos, las comunidades siempre tratan de tener contacto con sus capitales de provincia y las capitales de provincia con la capital del departamento. ¿Sí? Esto es normal. Entonces, por esa razón, es esto lo que hay que tomar en cuenta. Y así sea muy pequeño el proyecto que nosotros hagamos, siempre debemos cumplir normas y requerimientos de protección ambiental, ¿no? O sea, la parte ambiental en carreteras, repito, tiene una trascendencia muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros los civiles, cuando hacemos carreteras, somos los que generamos grandes impactos ambientales. ¿Y qué hacemos para resarcir ese problema? Obviamente, proyectos de mitigación. ¿Sí? Tratamos de devolver, digamos, al medio ambiente algunas características que tenía en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Muy bien, entonces, esa es la clasificación, ya hemos visto por la parte administrativa, sintetizando, que en este caso se subdivide en red vial fundamental, redes departamentales y redes municipales. Cada uno con sus respectivas competencias, como hemos descrito. ¿Ya? Ahora, pasamos al otro tipo de clasificación, que en todo caso sería la clasificación funcional. Esto tiene que ver estrictamente con la característica de la carretera. Ya hemos dicho que una carretera en verdad que longitudinalmente puede abarcar miles de kilómetros, pero transversalmente abarca pocos metros, ¿sí? Dependiendo de la característica. Y eso es lo que queremos nosotros mostrar. Y en función de eso, como dice acá, la clasificación funcional o de diseño resulta o consulta 6 categorías, divididas en 2 grupos. Hay carreteras y hay caminos. ¿Quiénes son las carreteras? Las autopistas, las autorrutas y las carreteras primarias. ¿Quiénes son caminos? Los colectores, los locales y los de desarrollo. Si hablamos en función de importancia, entonces las autopistas serían las más importantes, luego vendrían las autorrutas y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces esa es la clasificación funcional. Ahora, necesariamente nosotros necesitamos, cuando hacemos un proyecto, necesitamos definir a cuál de estas clasificaciones corresponde la vía que estamos diseñando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia, repito, de la clasificación funcional. Ahora, ¿en base a qué se hace esta clasificación funcional? En realidad se hace en base a 2 variables importantes. Uno es el relieve, o sea, la topografía del terreno, y el otro es la velocidad. O sea, una carretera no puede, o en un camino en todo caso, no puede pues circular un auto de carrera, digamos, ¿sí? ¿Sí? Porque necesita altas velocidades. Entonces, por eso, a partir de eso, se regula esta clasificación funcional, como vamos a ir viendo más adelante. Veamos entonces, dice, ¿no? Cada categoría se divide, o subdivide, perdón, según los siguientes criterios. Un criterio es la velocidad, repito, y el otro es el tipo de terreno. A ver, vamos a hacer una identificación de los tipos de terreno que podríamos tener. Un terreno llano, dice, permite seleccionar, con libertad del emplazamiento del trazado, la rasante de la vía variar entre pendientes máximas de más o menos 3%. Fíjense, 3% es un valor, obviamente, que en el diseño mismo de una carretera puede tomar
longitudes indeterminadas, o sea, máximas, ¿ya? Longitudes máximas. Entonces, hacer el diseño en un terreno llano es sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca, digamos, normalmente en este tipo de terrenos? La distancia más corta, ¿de acuerdo? Entre dos puntos a los cuales quiero que mi proyecto tenga que unir. El terreno ondulado dice terreno con frecuentes cambios de elevación o de cota, cuyas pendientes fluctúan del 3 al 6%. O sea, cada carretera o camino que ustedes vean siempre tiene una pendiente. Pero lo más determinante para esta clasificación son las pendientes máximas, ¿ya? El trazado en planta, dice, debe estar condicionado en buena medida por el relieve del terreno. ¿A qué se refiere eso? Que necesariamente nosotros tenemos que buscar un proyecto donde no se tenga mucho movimiento de tierra. O sea, ¿qué es lo más caro en el costo de una carretera? Mover suelo. Entonces, lo que tenemos que buscar ya es tratar de tener menos cortes y menos rellenos. Eso es habilidad del diseñista. Eso les quiero decir, ¿ya? Y eso es lo que obviamente se exige en la materia, ¿ya? Dice, el trazado de planta debe estar condicionado en buena medida por el relieve del terreno con el objeto, dice, ¿no?, de evitar cortes y terraplenes de gran altura. ¿Ya? Porque construir un terraplén, por decirles, ¿cuánto creen que tiene la altura de este auto? Tenemos 4 metros, ¿sí? Terraplenar a esa altura realmente es mucho dinero. ¿Por qué? Porque obviamente el terraplenado no se hace en un volumen, o sea, no hay que descargar la carga aquí y esperar que se vaya a consolidar, sino hay que ir compactando. Entonces esa compactación máximo se puede hacer hasta 50 centímetros, dependiendo del tipo de suelo. Eso es el diseño. Entonces, fíjense ustedes, cada 50 centímetros, y cada vez que vaya haciendo las capitas respectivas, tengo que hacer control de calidad. Y eso evidentemente es caro, además de que lleva su tiempo. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, lo mismo cortar. Antiguamente, yo les digo, cuando era estudiante, lo más difícil era cortar, ya que terraplenar, pero ahora se ha vuelto a la inversa. Lo más complicado es terraplenar, y lo más fácil es cortar, debido a que obviamente se han inventado maquinarias que tienen la virtud de hacer trabajos más rápidamente en cortes. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que ha sucedido. Muy bien, ahora, el terreno montañoso. El trazado salva desniveles considerables en términos absolutos. La rasante del proyecto presenta pendientes sostenidas del 4 al 8%. Ya les había anticipado este valor del 8%. Esta es la pendiente máxima que recomiendan todos los estudiosos para hacer el diseño de una carretera. ¿De acuerdo? Pero esto también es variable en función del tipo de la clasificación funcional. ¿Ya? Si yo tengo un camino de desarrollo, entonces puedo manejar pendientes un poco más fuertes. Eso en el afán de reducir el costo de la construcción del camino. Ahora, ¿por qué dirán ustedes? ¿Pero y por qué pasa eso? Es sencillo el razonamiento, ¿no? Porque en este tipo de caminos, ¿cuántos vehículos creen que circulan al día? 20, 30. Pues, fíjense, hay el tiempo suficiente para que se muevan lentamente. Mientras que en una carretera donde fluyen, por decir algo, 2.000 vehículos a la hora, no, pues, o sea, el ritmo de movimiento tiene que ser uniforme, ¿no ven? No puede ser que algún vehículo se quede ahí con velocidades muy reducidas. Entonces, ¿eso qué pasa o qué efecto tiene? Tiene efecto funcional.
¿De acuerdo? Tiene efecto funcional. Y lo que nosotros pretendemos con estos diseños es hacer que el flujo de los vehículos sea uniforme y a la velocidad del proyecto, y que enseguida lo vamos a tocar eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante, digamos, considerar. Pero aquí hay un detallito bien importante, ¿ya? Les aclaro esta parte. Dice, en zonas urbanas o suburbanas, no es el relieve del terreno que condiciona el trazado, siendo el entorno de la ciudad o plan regulador. O sea, no van a confundir ya lo que hagamos en carreteras con el trazado de calles. A ver, les voy a hacer una preguntita, ustedes ya han llevado topografía. Les voy a hablar de una calle bien específica, que todos los días probablemente pasan ustedes. Me estoy refiriendo a la calle Santa Bárbara, entre la Velasco y la Pagador. ¿Qué pendiente creen que tiene esa calle? Yo les aseguro que debe estar con un 80-90%. Que este 8% no significa nada para esa calle. ¿No ven? Pero hay la calle. Y hay vehículos que en algunos casos lo usan más para bajar, pero también hay otros que lo usan para subir. ¿No ven? Pero ¿cuántos vehículos en realidad suben? Unos cuantos. ¿No ven? Unos cuantos. ¿No es cierto? Entonces, por eso, no confundan ustedes normas de carreteras con normas urbanas. ¿Quién lo define la norma urbana? El plan regulador. Ellos dicen, obviamente, hasta qué pendiente puede tenerse en una calle. Porque también hay calles que ya son imposibles de poder transitar, ¿no ve? ¿Y qué sistema ha adoptado el municipio? Hacer las gradas, ¿verdad? Ya no hay acceso vehicular. ¿No es cierto? Entonces eso es así. Pero yo les digo, les aclaro esto porque, bueno, algunos jóvenes o algunos colegas en todo caso han confundido ese criterio, ¿no? Han dicho que no se puede hacer porque tiene más del 8%, no. Obviamente que se puede hacer, ustedes ven que sí puede funcionar también. ¿Ya? Entonces ese criterio no van a confundir. Muy bien. Entonces esta es la variable terreno. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es la tablita de la clasificación funcional. En primera instancia tenemos la UD, o sea, en este caso abreviaciones, que quiere decir unidireccionales BD, bidireccionales XX, velocidad de proyecto. Ahora, un detalle, ¿no? En carreteras, jóvenes, siempre la velocidad va a ir en kilómetros hora, ya no en metros por segundo. Entonces, metros por segundo es para física, ¿de acuerdo? Pero en carreteras siempre en kilómetros. Aquí hay un asterisco que dice menor que 30 kilómetros hora en sectores puntuales conflictivos. O sea, ¿saben qué pasa? ¿Y por qué me empeño yo en describir la norma o el manual boliviano? Porque obviamente ese es el documento que nos ampara. Tal vez con seguridad les puedo decir que la norma colombiana es mucho mejor que la boliviana. ¿Ya? Pero no podemos usar porque es otra realidad. ¿De acuerdo? Y por eso, aunque yo reconozco que tiene algunas limitaciones la norma boliviana, pero sí se puede aplicar. Ahora, si hay detalles que no están descritos en la norma boliviana, pues recién puedo echar mano a otra norma. Si ustedes buscan bibliografía de carreteras, de diseño geométrico, existe pues jóvenes magnitudes indescriptibles. Ya, pero si no lo usamos es porque son normas para ciertos países específicos. ¿De acuerdo? Eso quiero que entiendan. No es porque el docente solo sabe normas bolivianas. No, sino que tenemos que basarnos en algo, ¿verdad? Sí, y esa tiene que ser la norma boliviana. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora sí, hagamos una pequeña descripción para que ustedes entiendan a qué se refiere concretamente esta clasificación funcional. Las autopistas, autorrutas primarias, que son carreteras, los colectores locales y de desarrollo, que resultarían ser los caminos. Esta nomenclatura que observan aquí ya es para aparejar la antigua clasificación que manejaba el Servicio Nacional de Caminos, que obviamente ya no sirve, ¿no? O sea, simplemente es para que nos ubiquemos en la transición de cambio de norma, a qué categoría correspondía, por ejemplo, un primario, correspondía a la categoría 1B, un colector, a la categoría 2 y así sucesivamente. Aquí debería estar la categoría 4, pero bueno, no vamos a colocar. La sección transversal, es un detalle bien importante. Una autopista necesariamente tiene dos calzadas, ¿de acuerdo? Es como una doble vía, que enseguida vamos a ver sus características. Esa doble vía, por cada calzada, lleva mínimamente dos casillas. Y es lo que pasa, ¿no ve? Con la doble vía Oruro-La Paz. Cada calzada tiene para dos casillas, ¿de acuerdo? O más unidades, ¿no? Claro, eso dependerá de la cantidad de usuarios que nosotros tengamos en la carretera. Eso se puede construir. Una autorruta con casi características similares a la autopista también tiene dos calzadas, ¿ya? Que mínimamente cada calzada tiene dos casillas. Y ustedes dirán, pero ahí dice 4, claro. Es que 2 para una calzada y 2 para otra calzada, sumados dan 4, ¿verdad? ¿Sí? Por esa razón. Un primario puede ser con dos calzadas, como sucede, por ejemplo, con las dobles vías que tenemos en Bolivia, ¿sí? O puede tener uno solo. Si tiene dos, entonces ya saben, dos carriles por cada calzada, Pero también puede tener una sola calzada, por decirlo algo, la carretera Oruro-Potosí a partir de Chañapato. Chañapato-Potosí es de una calzada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿pero qué característica tiene eso? Si solamente tiene dos carriles, ¿sí? Una de ida y otra de retorno. ¿Qué se llama eso? Carreteras bidireccionales. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que sucede. Eso puede ser, repito, también primario, como los que tenemos en nuestro país. Los colectores, ya, también en algunos casos específicos pueden tener dos calzadas. Les voy a dar algunos ejemplos a la rápida que ustedes conocen. En el caso de Cochabamba, que es donde más viajamos, la Blanco Galindo, ahora ya Suticoyo ya se ha hecho una carretera con dos calzadas, ¿no? Sí, esa es una colectora. Es una colectora que recibe, obviamente, de los barrios, de algunas otras poblaciones, etc. Entonces puede ser, ese es colector, pero repito, con dos calzadas. Pero también pueden existir colectores con una sola calzada, ¿ya? Y aquí dice 2BD, o sea, dos carriles bidireccionales, eso quiere decir, ¿ya? Los locales necesariamente tienen solo una calzada con dos carriles bidireccionales. Los de desarrollo lo mismo. Aunque estos caminos de desarrollo en Bolivia han sido bien distorsionados. ¿A qué me refiero? A que el ancho de la calzada, ¿ya? Normalmente en un diseño normal podría ser mínimo de 6 metros. Pero ¿qué pasa en Bolivia? Construimos de 4 metros. ¿Qué quiero decir con eso? Que construimos una calzada con un carril. Entonces, por ejemplo, nuestras comunidades, como les comentaba hace rato, circulan 10, 15, 20 vehículos por día. Por no decir cada hora en un promedio, ¿no? Cada hora pasa un vehículo. Entonces, no es necesario que tenga dos carriles, ¿verdad? Entonces, todo depende, por eso,
del objetivo que yo tengo para hacer el diseño de la carretera. Para que yo tome esa decisión de que va a ser de 4 o de 6, ¿qué necesito? Un estudio socioeconómico. Ahí se necesita. Para saber cuántas familias hay, de acuerdo al índice de crecimiento, cuántos van a crecer en 15 años, 20 años, etc. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que averiguar. Muy bien, ahora sí, la velocidad de proyecto. Para cada una de estas categorías hay 3 velocidades. Ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos para identificar qué velocidad me interesa tomar en cuenta? Es sencilla la respuesta, jóvenes. La primera velocidad corresponde a terrenos llanos. La segunda velocidad a terrenos ondulados. Y la tercera velocidad a terrenos montañosos. ¿De acuerdo? Nada más. O sea, ustedes sí o sí tienen que clasificar la categoría y su velocidad de proyecto y obviamente el número de calzadas para hacer un proyecto. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, pero ahí vemos que hay 4 velocidades. ¿Cuál es el criterio? Ya les explico. Entonces, este criterio es que 70 y 60 ya van a ser para velocidades en terreno llano. Pero ustedes saben que en terreno llano, a ver, esta es la pregunta urgente que necesito que me contesten. ¿Dónde corren más los autos? ¿En bajadas? ¿En subidas? ¿En terrenos planos? Planos, ¿no ve? Sí. Entonces, por eso es esta variabilidad. Ya, eso es lo que hay que considerar, ¿de acuerdo? Si es un terreno llano, inclusive esto no podría ser, yo sugiero, 70 simplemente, puede subir inclusive hasta 80, ¿ya? Porque en ese tipo de terrenos es donde más velocidad vamos a tener. ¿Okay? Muy bien, y finalmente, fíjense, tenemos los caminos de desarrollo donde en terrenos llanos se recomienda 50 km/h, en ondulados 40 y en montaña 30. Este asterisco, ¿qué quiere decir? Que en algunos casos ya puedo bajar aún más esta velocidad. Ustedes dirán, pero estaría yendo contra la norma. Claro que sí, eso es cierto, estamos yendo contra la norma. Pero yo les digo, ya, yo les digo lo siguiente, mientras más bajita sea la velocidad, mejor, más rápido se puede hacer el diseño kilométrico. ¿Por qué? Porque para bajas velocidades, las curvas, etcétera, requieren menor radio. Entonces, adecuar un menor radio, obviamente, es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso, cuando ustedes vean una carretera, a ver si viajamos, les voy a mostrar de un punto alto cómo está configurada una carretera. Y si yo les dijera, y además les voy a decir qué velocidad de proyecto tiene, y si yo le cambio la velocidad de proyecto, y esto es lo importante, ¿no? ¿Será el mismo trazo que tengo que mantener? No. Por eso la velocidad de diseño es un detalle bien importante al momento de hacer un diseño. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿De qué vamos a partir nosotros para hacer nuestros diseños geométricos? De la velocidad. En función de la velocidad vamos a hacer el diseño del camino o la carretera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan captando. Y finalmente tenemos el código tipo, ¿no? Que esto es más nomenclatura. AN quiere decir autopista, N quiere decir número de carriles y XX velocidad. ¿De acuerdo? Que estoy sacando de acá. Igual, AR es autorruta, P es primaria, N, bueno, número de carriles pueden ser 4, velocidad, qué sé yo, digamos 90, etcétera, ¿no? O sea, a eso se refiere este código tipo. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es lo que tengo que denotar, además, para saber exactamente qué estoy tomando en cuenta. Muy bien, continuamos adelante entonces. Ahora, a partir de este momento, vamos a hacer la descripción de cada una de estas carreteras y caminos que tenemos en la categorización de la clasificación funcional. A ver, primero vamos a hablar de las autopistas. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa tengo que tomar en cuenta en las autopistas? Bueno, básicamente en las autopistas hay una velocidad de diseño que se da, que desde luego es una velocidad alta. ¿Ya? Es una velocidad alta. Obviamente hay restricciones para ingresar a la autopista. O sea, restricciones ¿de qué tipo? De velocidad. O sea, por decirles algo, un tractor agrícola no puede entrar a una autopista. ¿Por qué? Porque el tractor agrícola, su máxima velocidad es 40 km/h. Y si mi autopista es de 80, no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque obviamente el tractor va a ser un conflicto para el conductor. Lo que queremos ofrecerle al conductor con una autopista es que tenga pues la carretera expedita en lo posible. Y eso va a hacer que obviamente también adquiera velocidad. ¿Ya? Ahora, el otro detalle. Estas infraestructuras de autopistas son protegidas. ¿Qué quiero decir? Que no pueden entrar ni animales, menos personas, a cruzar como normalmente sucede, por ejemplo, en la carretera Oruro-La Paz. ¿No es cierto? No, son protegidas, o sea, son enmalladas. Nadie ingresa. ¿De acuerdo? Pues esa es una característica. La otra característica. Obviamente no puede ser que una autopista tenga un inicio y un final directamente, sino que tiene que tener siempre puntos intermedios. Entonces, esos puntos intermedios mínimo tienen que estar para las autopistas cada 5 kilómetros. Ahora, si es más, mejor. O sea, ¿qué pretendemos con una autopista? Hacer que el movimiento de las personas, etcétera, sea lo más rápido posible. Ahora, por definición, en la clasificación funcional hemos visto que estos tienen que tener 2 calzadas. Obviamente, el número de carriles lo define el tránsito que va a tener esa carretera, o sea, el número de vehículos que van a circular por esa carretera. ¿Ok? Entonces, esos son los parámetros fundamentales que tiene una autopista. Ahora me voy a ayudar un poco con esto, ya con esta definición. ¿Qué dice? Son carreteras que deben cumplir con las características y niveles de servicio. Este término, niveles de servicio, es un detalle muy importante a la hora de definir el diseño de una carretera. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros siempre andamos soñando, los bolivianos, que nosotros vamos a hacer un punto de paso obligado en el transporte interoceánico. ¿Sí? Pero tenemos que cumplir esto nos van a exigir. ¿Cómo es un nivel de servicio? Y más adelante vamos a describir qué es un nivel de servicio. ¿De acuerdo? Su emplazamiento se sitúa en terrenos rurales. Claro que sí, no puedo ir por medio de la ciudad, ¿no? Es absurdo. ¿De acuerdo? Entonces, para lo que tenemos, por decir, acá en nuestra ciudad que es tan pequeña todavía, obviamente usamos las calles. ¿Sí? Y quiero decir, el casco viejo es bien restringido, ¿no? Y lo malo es que todo está ubicado en el casco viejo, o sea, todo lo más importante para hacer trámites, etcétera, etcétera. Por eso es bien conflictivo el casco viejo en nuestro medio, ¿ya? Aquí, esto es, en terrenos rurales, ¿no? Donde no deben existir restricciones a la selección de trazado y pasando en forma alejada hacia el urbano. 2 cosas, ¿no? No deben haber restricciones. O sea, no puede ser que diseñando la autopista
ahí aparezca una fábrica, qué sé yo, de cualquier cosa. Y eso va a hacer que tengan que desviar. No, ese tipo de soluciones no existen para una autopista. Entonces, casi yo tengo que hacer un diseño ideal. ¿Para qué? Para que los vehículos puedan tomar altas velocidades. ¿De acuerdo? Ese es el criterio. Son carreteras de tránsito de paso, claro. Obviamente, yo les decía que no podemos tampoco tener una infraestructura donde ingresen en un punto y tengan su salida en otro punto, sino que necesariamente vamos a tener que crear puntos intermedios. ¿Ya? Dice, tienen longitudes considerables, ¿no? Ese es el otro detalle. Obviamente para distancias largas esto es ideal, ¿sí? Es ideal. O sea, de tal manera que están funcionando que fácilmente yo me puedo desplazar, qué sé yo, de aquí a Cajamarca, digamos, de aquí a Vinto, etc. ¿Es decir, esa es una de las grandes ventajas. Pero compatibles con el tipo de terreno, ¿no? Para eso están las velocidades. O sea, el tipo de terreno me va a definir la velocidad. ¿Ya? Luego, la sección transversal está compuesta por dos calzadas, que ya vimos en la clasificación, separadas por lo menos a 13 metros. Eso es vital. ¿A cuánto voy a separar las calzadas? Mínimo a 13 metros. Eso es lo ideal. ¿Ya? Aunque, obviamente, cuando se hacen las ampliaciones de los carriles, prefieren hacerlo hacia adentro. Por eso que la separación entre calzadas va disminuyendo. Pero siempre es preferible, obviamente, crecer a los costados. ¿De acuerdo? Es preferible. Pero está permitido también crecer hacia adentro, o sea, ocupando estos 13 metros que los separan. Cada calzada puede contener, dice, hasta 4 carriles. Bueno, esto es un detalle muy subjetivo, digamos, del que he escrito. ¿Por qué? Porque en principio puede tener 2. O directamente podemos hacer con 4 carriles, o con 6, o con 8. Eso no es restrictivo. Por eso, para eso, ¿qué información requerimos? Número de vehículos. ¿De acuerdo? Luego, dice, ¿no? Solo podrán circular vehículos especialmente diseñados para el transporte de pasajeros y carga, evitando el tránsito de maquinaria autopropulsada. Eso les comentaba al principio. No cualquiera puede ingresar a una autopista, su velocidad tiene que estar verificada, ¿sí? Entonces, solo esos pueden entrar, porque si lo voy a meter, como les decía, un tractor agrícola, pues tenemos muchos problemas, ¿ya? Luego, también, las autopistas deberán contar con control total de acceso. Claro, ahí se va a definir si puede o no puede ingresar, ¿no? A todo lo largo del trazado. El distanciamiento entre enlaces consecutivos deberá ser mayor o igual a 5 kilómetros. Ya les dije eso. Ahora, ustedes saben, ¿no? Las intersecciones, cómo se diseñan en carreteras, depende del flujo. A ver, ¿qué tenemos nosotros aquí en la intersección del ADN y la circunvalación? Una rotonda, ¿no? Entonces, ese es un tipo de intersección, las rotondas. Eso se usa normalmente cuando tenemos vehículos entre 2.000 hasta 3.000 vehículos que circulan en cualquier sentido. ¿Ya? Ahora, si tengo más vehículos que van a circular por esa vía, ¿qué tengo que hacer? Una intersección a desnivel. ¿De acuerdo? Entonces, esas intersecciones a desnivel son importantes. En algunos sectores tenemos, ¿no ve? Por ejemplo, ¿cuál? Del ejército. ¿Ah? De Claro que sí. Esa, ¿no ve? Sí. Yo les pregunto, ¿está completita esa? No está completa. Por eso ahí el tránsito es bien desordenado, ¿no ve? Y peligroso, desde luego. Felizmente todavía no tenemos accidentes de magnitud, porque está incompleto. ¿Cuál ha sido la restricción para que no lo complete? Si conocen.
En uno de los le lados falta hay un brazo. Sí. ¿Sí? Ese brazo obviamente cae sobre una propiedad privada. ¿Y cuál es el problema? Que el dueño de la propiedad privada no quiere ceder. ¿Cuántos años ya tiene ese paso a desnivel? más que nuestros profesores. Por lo menos unos 15, así debe ser, 20 ya deben ser. Entonces, fíjense, en ese tiempo no se puede resolver el problema con la propiedad privada. Por eso ustedes tienen que tener cuidado, especialmente cuando asignen derecho de vía. Siempre tienen que ser, o tienen que proyectar la visión, o sea, visionarios. Ahora ya es complicado. ¿No ve? Eso. Ahora no sucede aquí. Pero cada día también incrementa la cantidad de vehículos. Pero no solo eso, ¿no? También incrementa la cantidad de imprudentes. Ese es el gran problema. Ya, pues eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, esas serían las autopistas. No, ahí no he descrito lo que son las estructuras protegidas. Ese es un detalle importante. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo se puede hacer en el área rural? Porque normalmente en el área rural la actividad es agrícola o es pecuaria. Y el mayor problema es cuando es pecuario, ¿no ve? Si mi campo de pastoreo está al otro lado de la autopista, ¿cómo voy a hacer para llevar ahí mi ganado? Entonces, yo les digo, a ver, han visto lo que están construyendo en el primer tramo de la doble vía Oruro-Machicamarquita? ¿Han visto la construcción de la ruta Pinto-Machicamarquita? ¿Han visto o no? Si no han visto, hay un punto que quiero que lo tomen muy en cuenta. ¿Han visto que las alcantarillas son de bastante envergadura? Quiero decir, son muy grandes. ¿Para qué creen que es eso? ¿Por qué está así? ¿Creen que el agua del río va a colmar toda esa sección? No creo. Sí, históricamente no ha habido mayor problema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de haber construido de esa forma? ¿Qué pasen los animales? ¿Perdón? ¿Para que pasen los animales? Claro, eso es. Claro. Entonces hay que prever ese tipo de infraestructuras precisamente para que puedan pasar los animales. Y las personas, ¿por qué no? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ese es el propósito. Por eso nos han hecho. Sí, deben tener estatura de unos 3 metros, más o menos. Obviamente no tenían la obligación de verlo, pero yo les comento eso. Ahora, eso existe en algunas partes nomás. Obviamente, yo visité cuando he hecho el último viaje de estudios, visitamos ese tramo, y yo le pregunté, ¿por qué no he hecho una infraestructura de estas dimensiones? Y la respuesta ha sido que los financiadores han recomendado que sean así, de esta dimensión las alcantarillas, porque va a tener doble propósito. Uno, que pase el agua, y el otro, va a servir de paso para animales y personas. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, siempre las cosas se van distorsionando. Ahora bien, hablaremos de las autorutas. Estas infraestructuras son similares a las autopistas. Sus características que hemos descrito casi son las mismas, ya con algunas pequeñas reducciones. A ver, vamos a puntualizar. Dicen, ¿no? Son carreteras existentes a las que se les ha construido o se les construirá una segunda calzada prácticamente paralela a la vía original. Bueno, a ver, ¿qué hemos hecho en la carretera Oruro-La Paz? Hemos construido casi una vía paralela, ¿no ves? ¿Sí? ¿Y por qué no es autoruta? Porque no es protegida. ¿No ve? El acceso es libre. O sea, en la doble vía ustedes pueden cruzar en el punto que vean conveniente. ¿No ve? No hay restricción. Pero esa es la situación, ¿ya?
aunque esta definición no me parece tan pertinente, pero bueno, es una idea que tenemos para definir lo que es una autorruta. Dice, luego, normalmente se emplazan en corredores a lo largo de los cuales existen extensos tramos con desarrollo urbano, industrial o agrícola intensivo. Ya para estas infraestructuras podemos hacer un trazo de acuerdo a la conformación, dependiendo de que, por ejemplo, puede haber una urbanización, puede haber una fábrica o puede haber un centro de producción agrícola, etc. ¿Sí? Entonces ya puedo ir acomodando un poco a este tipo de infraestructuras. ¿Ya? Luego, están destinadas principalmente al tránsito de paso de larga distancia, pero en muchos subtramos sirven igualmente al tránsito interurbano entre localidades próximas entre sí. Claro, ese es el propósito de esto. O sea, por ejemplo, en algunas ciudades se ve que hay, bueno, se llaman autopistas, esto vive fundamentalmente en Buenos Aires, ya, pero son más, digamos, autorutas, ¿sí? Que obviamente hacen el paso de algún sector conflictivo a través de viaductos que obviamente cubren ciertos tramos específicos. Entonces ya se ve, o sea, las grandes construcciones de carreteras que se ven al medio de ciudades precisamente son autorutas, ¿ya? Luego, la sección transversal cuenta con 2 calzadas, eso es por definición, con al menos 2 carriles unidireccionales por calzada, debiendo existir un cantero central, ¿no ven? O sea, ¿qué es cantero? Por si acaso, les digo, cantero quiere decir la separación de las calzadas, ¿ya? Lo que dijimos en las autopistas, 13 metros, pero en realidad esos 13 metros se llegaría a denominar cantero central, ¿de acuerdo? Luego, las autorrutas deben contar con control total de acceso respecto al acceso o salida de vehículos. También se dará control de acceso respecto de los peatones y animales a todo lo largo de la ruta, ¿no? Entonces ya se ha dicho, el propósito de la doble vía en nuestro medio, en las alcantarillas, tiene este propósito, de satisfacer, en este caso, que los peatones y los animales tengan seguridad, ¿ya? Y les había dicho también que hay diferentes puntos de acceso. En este caso de las autorrutas, el distanciamiento entre más sucesivos no debe ser menor a 3 kilómetros. O sea, ya son más próximos. O sea, de que yo genere varios puntos de acceso y salida, ya sea a las autopistas o a las autorrutas, ¿qué me va a generar? Problemas de velocidad. ¿Ve? Si van a estar más cercanos, obviamente, a cada momento casi tengo que reducir la velocidad. Y eso es lo que no siempre quiero que suceda para darle mayor funcionalidad. ¿Ya? Entonces, esas son las autorrutas.